Buenas tardes, espero se encuentren bien. Bienvenidos a la Cátedra de Derecho Procesal Penal en la carrera de Derecho que dicta Enlace Latinoamericano de Universidades en convenio con la UNEYES. Futuros graduandos, abogados de la República Bolivariana de Venezuela. Como saben, hoy vamos a tratar dos aspectos importantes del proceso penal. Vamos a dinamizar con lo que es el tema de la fase intermedia y la fase de juicio. Hablaremos un poco de cada cosa. Entonces, quiero por favor que prestemos la mayor atención posible para poder aprovechar este conversatorio que vamos a tener la tarde de hoy. Cuando nosotros hablamos de las fases del procedimiento penal ordinario, dije anteriormente que nos referíamos a la fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio y la fase de ejecución de sentencia. Ya vimos la fase preparatoria, vimos todos los actos de investigación que se producen en esa fase. Y ahorita vamos a hacer brevemente, vamos a trabajar brevemente la fase intermedia y la fase de juicio oral. Una vez que el fiscal del Ministerio Público pone fin a la fase preparatoria, presentando el escrito de acusación penal ante el Tribunal de Control, pues es allí cuando el juez procede a fijar la oportunidad procesal para la celebración de la audiencia preliminar. Y la fase intermedia nosotros la encontramos en el Código Orgánico Procesal Penal, dispuesta del artículo 309 al artículo 314. Dice, presentada la acusación, el juez convoca a las partes a una audiencia oral en el plazo no menor de 15 días ni mayor de 20 días. Entonces, ¿qué ocurre en esa preliminar? Bueno, mejor dicho, ¿qué facultades tienen las partes antes de la celebración de la audiencia preliminar? En el caso de la víctima, ella tiene un plazo de 5 días desde la notificación de convocatoria a la audiencia preliminar para adherirse a la acusación que ha presentado la Fiscalía o presentar una acusación propia. El fundamento de esa cualidad que le otorga el Código Orgánico Procesal Penal a la víctima lo encontramos exactamente en el artículo 309. 309. Vamos a revisar aquí en el Código Orgánico Procesal Penal el artículo 309. Dice, la víctima podrá dentro del plazo de 5 días contados desde la notificación de la convocatoria adherirse a la acusación del fiscal o presentar una acusación particular propia cumpliendo con los requisitos del artículo anterior, es decir, con los requisitos de la acusación que están dispuestos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero, además de eso, es importante que ustedes tengan en cuenta que cuando la víctima hace uso del derecho de presentar una acusación particular propia porque no está conforme con la acusación que ha presentado la Fiscalía, el artículo 122 le reconoce ese derecho. Y es exactamente ese artículo 122 en el numeral quinto, que dice, derechos de la víctima, quien de acuerdo
con las disposiciones de este código sea considerado víctima, aunque no se haya constituido en querellante, podrá ejercer en el proceso penal los siguientes derechos. Numeral quinto, adherirse a la acusación del fiscal o formular una acusación particular propia contra el imputado en los delitos de acción pública. Es decir, que la titularidad de la acción penal, si bien corresponde al fiscal en los delitos de acción pública, la víctima también tiene la posibilidad de presentar su propia acusación particular propia, y esa facultad se ha empoderado aún más con la sentencia 902 que ha dictado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de carácter vinculante el 4 de diciembre del año 2018, en la que empodera a la víctima a fin de que pueda materializar el ejercicio de la acción penal cuando el Ministerio Público no lo haga en la oportunidad legal luego de la imputación, e inclusive, más allá de hacerlo en la oportunidad legal el Ministerio Público, pueda ella, si no está conforme, hacer uso de ese derecho que le otorga y esa facultad que le otorga el artículo 285, numeral 7 de la Constitución y el artículo 122, numeral 5 del Código Orgánico Procesal Penal, en correspondencia con el artículo 309 del mismo Código Orgánico Procesal Penal. Pero también hay otras facultades que corresponden a las partes y están dispuestas en el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal y deben ser cumplidas hasta 5 días del plazo para hasta 5 días antes del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar, y debe ser por escrito, y ese fundamento lo encontramos en el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal y se refiere a la posibilidad de oponer excepciones de las previstas en el artículo 28 del mismo Código Orgánico Procesal Penal, de pedir la imposición o la revocatoria de medida privativa o cautelar a la privación judicial preventiva de libertad, solicitar la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos, proponer alguna fórmula alternativa, entiéndase aquí, un acuerdo reparatorio, solicitar la suspensión condicional del proceso, proponer pruebas concretas, promoverlas, ofertarlas con su correspondiente pertinencia, idoneidad y utilidad, e inclusive ofrecer nuevas pruebas de las cuales haya tenido conocimiento o se haya tenido conocimiento luego de presentada la acusación. Inclusive es importante, aparte de este artículo 311 numeral octavo, en cuanto al ofrecimiento de pruebas conocidas después de haber presentada la acusación, de haber sido presentada, también la oportunidad que le ofrece el código a las partes de ofrecer las pruebas que hayan sido recibidas o conocidas después de celebrada inclusive la audiencia preliminar. Y el fundamento está en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal. Ese artículo 311 deja una salvedad que no requiere escritura, y es que las facultades previstas en los artículos en el artículo 311, numerales 2, 3, 4 y 5, pueden ser planteadas de manera oral durante el desarrollo de la audiencia preliminar. Entonces, vamos a ir viendo cómo se va a celebrar, qué eventualidades de carácter procesal resultan necesarias de ser cumplidas en los lapsos que nos ofrece ese 311 del COP. Recuerden que estamos frente a un proceso formalista y donde hay unas oportunidades precisas para cumplir con la oferta probatoria o con las peticiones que nos ofrece ese artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal y que tienen que cumplirse hasta 5 días antes de la celebración de la audiencia preliminar. Caso contrario, no resultarían posibles por haber precluido
la oportunidad procesal correspondiente. Entonces, luego de eso, de haberse producido esa cantidad de opciones que nos ofrece el código en ese 311, viene el desarrollo de la audiencia preliminar, y ello está dispuesto en el artículo 312 del Código Orgánico Procesal Penal. Y allí las partes tienen la oportunidad de exponer brevemente sus alegatos. Allí el imputado puede solicitar incluso que se le reciba su declaración conforme lo fija el artículo 49, numeral quinto de la Constitución y el 127 del Código Orgánico Procesal Penal, y el juez está obligado a advertirle al imputado las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso que fija el código. Entiéndase aquí la suspensión condicional del proceso, el acuerdo reparatorio o inclusive la admisión de los hechos en caso de considerarlo necesario a los efectos del tema de la celeridad y economía procesal. Una vez que se materializan esos alegatos cumplidos por las partes, pues viene la decisión del juez. Pero antes de la decisión del juez, es importante destacar que en ese acto de alegatos que se producen en el desarrollo de la audiencia preliminar, perfectamente las partes pueden allí ofrecer aparte de ofrecer las pruebas pues promovidas en sus correspondientes escritos, llámese la acusación o el escrito de defensa promocional y de promoción de pruebas o de oposición de excepciones, pueden las partes pues ciertamente alegar oralmente cada uno de esos puntos en el desarrollo de la correspondiente audiencia preliminar. Y precisamente en esa audiencia preliminar también, tanto el abogado defensor como el fiscal pues pueden hacer uso de las excepciones, como dije antes, previstas en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, o invocar nulidades, demandar nulidades de las previstas en los artículos 175, 176 y 177 del Código Orgánico Procesal Penal, teniéndose en cuenta de las absolutas, nulidades absolutas del 175 y el restante, pues nulidades relativas que deben ser subsanadas en el desarrollo de la misma audiencia preliminar, no así las absolutas que no toleran subsanación, toda vez que se trata de quebrantamiento de garantías y derechos fijados en la Constitución propios del debido proceso y el derecho a la defensa. Luego de concluida la etapa, viene la decisión del juez. Luego de concluida la audiencia de alegatos, pues los alegatos cumplidos en la audiencia preliminar, viene la decisión del juez. Allí, ante las partes, conforme el artículo 313, una vez finalizada esa audiencia, el juez debe de resolver las cuestiones planteadas y pronunciarse sobre la admisión total o parcial de la acusación o la no admisión de la acusación por considerar que la misma tiene algunos vicios que la hacen inadmisible, pudiendo el juez hacer uso de la figura del sobreseimiento provisional, fijando en un lapso al fiscal para que reponga las fallas, otorgándole unos días para que subsane y presente un nuevo acto conclusivo con los requisitos íntegros, tal cual lo exige el Código Orgánico Procesal Penal, y para lo cual el fiscal debe referenciarse con las observaciones que ha hecho el juez durante el desarrollo de la audiencia. Y si el juez considera que la acusación es admisible total o parcialmente, pues él debe ordenar la apertura de juicio oral, conforme lo fija el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal. El auto de apertura a juicio es inapelable. Entonces, es importante destacar estos punticos especiales de la audiencia preliminar. Luego viene la fase de juicio oral y público. Pero antes de entrar a la fase de juicio oral y público, debo indicar que existe la posibilidad
de que en el desarrollo de la audiencia el abogado defensor o el fiscal puedan hacer uso del recurso de revocación a fin de pedir la corrección de aspectos de orden incidental que se puedan producir en el mismo desarrollo de la misma. Luego de concluida la audiencia preliminar, entramos a la fase de juicio oral y público. El juez de control ha admitido la acusación, total o parcialmente, ha admitido los medios de prueba promovidos por ser lícitos en su obtención, legales en su incorporación, por haberse argumentado la pertinencia, idoneidad y utilidad de cada uno de estos medios de prueba, llámese pericial, testimonial o documental. Y entramos a la fase de juicio. Allí hay que preparar el debate. Y la regulación está dispuesta en el artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 325? Primero, el juez fijará la audiencia no antes de 10 días ni después de 15 días. Hay una oportunidad procesal para la audiencia. No puede ser ni antes de 10 y menos aún después de 15. Segundo, el imputado debe ser citado por lo menos con 10 días de anticipación. Bueno, eso hoy día realmente difícilmente se está cumpliendo en los términos que yo estoy indicando en razón al tema de la celeridad procesal. Las comunicaciones o las convocatorias se están dando a través de la telefonía, de las llamadas telefónicas, por razones de tipo logístico, por escasez del talento humano para el envío de las correspondientes notificaciones o convocatorias y otros temas propios que nos aquejan en estos tiempos aquí en el país. Y dentro de la fase de juicio, nosotros tenemos que referenciar del artículo 315 al artículo 352 del Código Orgánico Procesal Penal. Nosotros en juicio tenemos 3 principios, mejor dicho, en la etapa de juicio, que es la etapa más garantista del proceso penal, se materializan, se concretan los 5 principios rectores del proceso penal acusatorio. Entiéndase aquí el principio de oralidad, el principio de publicidad, el principio de inmediación, el principio de contradicción y el principio de concentración y continuidad. Esos 5 principios se materializan en el desarrollo del juicio oral y público. ¿Qué ocurre en la audiencia de juicio? Allí se produce lo siguiente. Después de que el juez de juicio verifica la presencia de las partes, entiéndase, expertos, testigos, intérpretes, en fin, declara el juez abierto el debate en fundamento del artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal. Inmediatamente, allí el juez cede el derecho de palabra primeramente al fiscal y al querellante de haberlo, a fin de que expongan el contenido de la acusación planteada. Luego de ello, también cede el derecho de palabra al defensor a fin de que el defensor privado o público pueda hacer los descargos contra la acusación fiscal planteada y explicar lo que a bien considere útil para la defensa de la persona allí acusada. Entonces, luego de ello, le es otorgado el derecho de palabra o se le advierte la posibilidad al acusado a fin de verificar si desea rendir la declaración en el juicio. Si decide hacerlo, pues él es sometido al interrogatorio de las partes. Primero lo interroga el fiscal y luego lo interroga la defensa, el contrainterrogatorio. Y de considerar lo necesario, el juez también podría fácilmente formular algunas preguntas a la persona acusada. Luego viene la recepción de los medios probatorios. ¿Qué podemos recibir allí? Hablamos de pruebas. Llámese la prueba pericial. Entiéndase aquí
la experticia y el relato del experto que la suscribe. Tenemos la prueba de testigos, que son las personas que van al tribunal y rinden el testimonio porque han tenido conocimiento y han sido promovidos previamente a los efectos de la audiencia preliminar, tanto por el fiscal como por el abogado defensor. También tenemos otros medios de prueba, llámese informes, inclusive las nuevas pruebas, que son pruebas no promovidas en la audiencia preliminar porque no se conocían y que en el desarrollo del juicio salen a relucir y son nuevas, son novedosas, y el juez de oficio o a petición de las partes podría convocar o llamar a esa persona o incorporar ese nuevo medio de prueba a los efectos de que sea sometida al contradictorio en el desarrollo del debate del juicio oral y público. Y el fundamento lo tenemos exactamente en el artículo 342 del Código Orgánico Procesal Penal. Luego viene la discusión final. Cierre del debate. Fundamento, artículo 343. La réplica y la contrarréplica en caso de que resultare necesario. Ya allí, una vez concluido o cumplido la discusión final y cierre del debate, conforme lo fija el artículo 343 del Código Orgánico Procesal Penal, pues bien puede, en este caso, el juez, luego de concluido el debate y de haberse cerrado, trasladarse a su despacho a fin de poder resolver lo conducente, es decir, dictar la decisión, previo análisis de las pruebas practicadas. Allí tendrá que hacer una valoración individual y conjunta a fin de sopesar la carga probatoria evidenciada en el desarrollo del juicio oral y público a la luz de los principios rectores y tomar la decisión de condenar o, por el contrario, de absolver. Y allí nosotros tenemos el fundamento de ello en el artículo 349 del Código Orgánico Procesal Penal en cuanto sea condenada la persona. Allí fija la cantidad de pena y medidas de seguridad y obligaciones. Y también se podrá pronunciar en ese periplo sobre las costas del proceso. Y si es absolutoria, pues habrá de hacerlo tomando como referencia el contenido del artículo 348 del Código Orgánico Procesal Penal y pues tendrá la obligación de acordar la libertad del acusado y cesar cualquier tipo de medida de coerción o cautelar que pudiese existir sobre el mismo. Entonces, fíjense una cosa, nosotros tenemos que ser muy serios a la hora de dictar una decisión. Y lo digo en el nombre de los jueces. Los jueces deben reflexionar en privado. Fundamento, artículo 344 del Código Orgánico Procesal Penal. Deben, a la hora de sentenciar, hacer uso del principio de congruencia y exhaustividad dispuesto en el artículo 345 del Código Orgánico Procesal Penal y deben cumplir los requisitos formales y sustanciales dispuesto también en el artículo 346 del COP y hacer el pronunciamiento con fundamento al artículo 347 del Código Orgánico Procesal Penal. En el desarrollo del debate, ¿qué podría ocurrir? Hay aspectos excepcionales que pueden materializarse o pueden originarse en el desarrollo del debate. Pueden surgir planteamientos incidentales. Esa formulación de incidencias debe ser resuelta en un solo acto. Y allí las partes tienen derecho a intervenir en función a ello conforme al artículo 329 del Código Orgánico Procesal Penal. Si llegado el caso, el desarrollo del debate conduce a la necesidad de una nueva calificación jurídica, por ejemplo, se inició el juicio
porque la fiscalía acusó por el delito de hurto calificado. Pero en el desarrollo del debate surge la posibilidad de que ese hurto calificado no sea hurto, sino robo. Y el juez se ve obligado a llamar la atención de un posible cambio de calificación. En esos casos debe exactamente el juez, en fundamento del artículo 333, suspender la continuación del juicio. ¿Para qué? Para poder, en base a ese anuncio de calificación, bien sea el juez de manera oficiosa o porque las partes lo requieran, decidir la suspensión del juicio a fin de poder aportar u ofertar las partes nuevas pruebas para poder promover la defensa en función a ese cambio de calificación, que es un delito distinto al que generó la apertura del juicio oral y público. Inclusive pudiese ser también que se haya iniciado el juicio con la acusación presentada por un solo delito y en el desarrollo del juicio surge la necesidad de adicionar otro delito. Igualmente allí el juez está obligado, con fundamento en el 333 y en el 334, a suspender el juicio a fin de que se garantice el derecho a la defensa con relación a la ampliación de la acusación, toda vez que se está adicionando un delito no conocido anteriormente. Esos son aspectos que son importantes tener presentes a los fines de la fase del juicio oral y público. También existen unos mecanismos para oponernos o para que se pueden interponer contra la persecución penal. La fiscalía puede acusar por determinado delito en el desarrollo de un proceso penal. Pero nosotros en el código encontramos herramientas que son de utilidad para ambas partes. Sin embargo, la cotidianidad nos indica que normalmente más uso hace el defensor de las excepciones y de las nulidades que el fiscal. Porque como el fiscal es el titular de la acción penal y es el que ejerce o materializa la acusación, también debe considerarse que al no estar conforme la parte contraria, pues el código le ofrece opciones para oponerse. Llámense las excepciones del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, que bien prosperan en la fase preparatoria, intermedia y de juicio. Y también tenemos las nulidades dispuestas en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal. Es importante que ustedes revisen esos enunciados que estoy señalando, el 28 del Código Orgánico Procesal Penal y el 174, 175, 176, 177, 178, 179 del Código Orgánico Procesal Penal, que regula las nulidades. El 28 regula las excepciones y sus efectos hasta el artículo 34 del Código Orgánico Procesal Penal, y las nulidades desde el 174 al 179 del Código Orgánico Procesal Penal. Esa es la etapa intermedia y la fase de juicio oral y público. En la unidad 4, yo quiero que por favor revisen el material que les he subido a la unidad 4. Allí van a encontrar unos temas y que los he documentado con el libro de Derecho Procesal Penal Venezolano de la doctora Magali Vázquez, extraordinaria jurista venezolana y docente. Allí van a encontrar los procedimientos especiales. Revísenlos, por favor. Ahí van a encontrar la fase de ejecución de sentencia y van a encontrar también el tema de los recursos. El recurso de revocación, el recurso de apelación de autos, el recurso contra sentencia definitiva, el recurso de revisión y el recurso de casación. Este es el último encuentro que tendremos
que tenemos en esta cátedra. Aspiro a seguirlos atendiendo en otras eventualidades académicas. El Instituto de Estudios Superiores, para aquellos que se están graduando de abogados, dispone de una maestría en Derecho Procesal Penal, en la cual yo soy docente, y nos seguiremos viendo a través del aula en 2 clases pendientes que tenemos en el seminario de actas policiales y demás aspectos procesales en materia penal. Por el día de hoy ha sido todo. Me despido de ustedes. Yo deseo lo mejor para ustedes. Próximamente serán abogados de la República y quiero pues desearles, damos por concluida la actividad la tarde de hoy. Estoy a sus gratas órdenes, sigamos dinamizando a través del aula virtual y que Dios los bendiga.